regresamos a nuestros hogares. Y bueno, este primer domingo de mes estamos comenzando bien. Hay un número, faltan más hermanos. Algunos todavía están de vacaciones. Vamos a pedirle a Dios para que ya les traigan, ¿no?, pronto en la iglesia y pueden estar aquí junto con nosotros. Y bueno, como lo hemos estado anunciando, hoy arrancamos un nuevo proyecto de iglesia. Aunque así le titulamos el año pasado, un nuevo proyecto de iglesia Getsemaní, pero ahora le llamamos Proyecto Getsemaní en constante evolución. ¿Qué significa eso? Que no vamos a estacionarnos ahora en un nuevo esquema, sino que constantemente tenemos que ir renovándonos, tenemos que ir cambiando, tenemos que cambiar las dinámicas cada día. No vamos a seguir siendo los mismos. Pero sin duda que es un inicio nuevo, positivo, bueno para todos. Nos da una expectativa diferente, porque en medio de el caos que se pueda venir en este año económico, que seguramente va a ser muy difícil para todos los bolsillos, pero tenemos la esperanza. Y como dicen afuera, la esperanza nunca muere. Sin embargo, la esperanza que nosotros tenemos es la esperanza en Dios. Dios, quien es el dueño del mundo, el Señor del mundo, el soberano de este mundo, y quien tiene control de todas las cosas, es el Dios vivo a quien seguimos y a quien estamos adheridos 100%. Y como iglesia vamos a enfrentar esos desafíos con nuevas formas de trabajo, con nuevas directrices. La iglesia se va a convertir en un espacio, una alternativa viable para todo aquel que quiera congregarse en este lugar. Y sin duda muchas personas van a venir a este lugar, porque aquí encontrarán un espacio, una alternativa en sus vidas, donde la iglesia les ofrece no solamente el aspecto y el acobijo espiritual, que sin duda eso es de entrada y eso nunca faltará, pero también de otros aspectos importantes dentro de la espiritualidad, como también herramientas que necesitamos para el diario vivir, para nuestra familia, el ser varones, el ser mujeres, el ser jóvenes, el ser niños, el ser profesionistas o trabajadores. También requerimos de ciertas herramientas para tener pues una vida óptima en la empresa, en la organización donde estamos adheridos, en la academia o en los espacios donde nosotros abarcamos nuestro tiempo y nuestros talentos. Pues también la iglesia les va a ofrecer elementos que puedan ustedes optimizar sus recursos humanos dentro de las organizaciones. Y muchas cosas más que vendrán, más de convivencia, más de fraternidad, más de unidad, porque queremos que esta iglesia brille por su unidad, brille por su sentido de ser comunidad, de ser iglesia. Y justamente por eso es que este mes lo destinamos con una serie de mensajes que tienen que ver con el compromiso. Si no hacemos compromisos, difícilmente vamos a establecer crecimientos. Nos cuesta mucho trabajo a las personas adquirir compromisos, pero una vez que adquirimos un compromiso, todo lo demás va fluyendo ampliamente. No hace mucho me tocó asesorar a una pareja joven en sus problemas de naturaleza matrimonial. Se casaron muy jóvenes, han tenido familia muy jóvenes. Y muchas veces eso hace que se pongan a reflexionar el deseo de estar con una pareja, pero también el deseo de vivir una vida como antes se vivía. El secreto estuvo en que cuando no adquirimos compromisos, tampoco adquirimos madurez. Y si queremos ser matrimonios maduros, tenemos que tener compromisos. Si queremos ser una iglesia madura, tenemos que asumir compromisos. Y el asumir compromisos
en nuestros tiempos, donde vivimos una sociedad donde la gente no quiere tener compromisos con nadie, es muy importante consolidarlo en la iglesia. Porque una vez que asumimos compromisos, tenemos toda la posibilidad de que esta iglesia y este mundo cambie, se transforme, tengan otra identidad, seamos una realidad de acuerdo al plan de Dios para este mundo. Así que el primer compromiso que tenemos que asumir es el compromiso de ser iglesia. Por eso hemos leído Hechos 2, el 41 al 47. Es un esquema, un paradigma de ser iglesia, que sin duda algunos biblistas piensan que ese paradigma nunca se aplicó. Fue un ideal que se estableció dentro de la iglesia, pero nadie lo siguió. Otros piensan que este paradigma de iglesia sí funcionó durante un tiempo, pero después vinieron los problemas que justamente nos narra el libro de los Hechos, y esos problemas permearon dentro de las iglesias que les impidieron ser iglesia bajo este paradigma. Sin duda está ahí, está en la Biblia, y si está en la Biblia significa que es un llamado para todos nosotros, es un llamado para Getsemaní de nuestros tiempos, es un llamado de ser una iglesia bajo este paradigma. Tuvimos la oportunidad de leerlo. Ahora quisiera yo leerlo, pero en otra versión que hemos estado utilizando en la iglesia y que vamos a seguir utilizando también, la versión del lenguaje actual. Es una versión que no tiene muchos años, tiene pocos años en la vida de la iglesia cristiana. Y es una versión que en un principio fue pensada, por ejemplo, para los niños y los jóvenes, pero hoy en día se ha convertido en una versión que todos los demás tenemos la oportunidad de participar. Entonces, déjenme abrir aquí en mi celular. Todos deberían de tener ya la Biblia en su celular, pues para optimizar también tiempos y recursos, ¿no? Esto no significa que no venimos armados a la iglesia. Por supuesto, aquí hay Biblias para aquellos que no traen Biblia, pero lo importante es leerla, no es tenerla en el brazo. Lo más importante es leerla y estudiarla. Entonces, en Hechos 2, del 41 al 42, dice lo siguiente, en otra versión. Ese día, unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se reunieron al grupo de los seguidores de Jesús y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían, vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. Cada uno le daba según lo que necesitaba. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Y aquí lo interesante es que este texto nos da la entrada y la salida. En la entrada es que cuando se juntaron, decidieron vivir como una gran familia. ¿Y qué se hace en la familia? Pues hay muchas cosas que se pueden desarrollar de manera positiva, constructiva o también de manera destructiva. Pero en este caso era una familia funcional, no era una familia disfuncional. Y todo lo que hacían ahí tenía un producto al final, que es la parte de la salida.
Y dice el último versículo: de ese modo el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Así que el ser familia implica crecimiento. Pero para ser familia se requiere de un compromiso. La pregunta de hoy es: ¿te gustaría comprometerte más con Getsemaní? Cuando nos preguntamos ¿quiénes somos?, la respuesta más oportuna, por encima de todo, somos una iglesia. Hay lenguas extrañas que dicen que no somos una verdadera iglesia. Bueno, punto y aparte, a partir de hoy. Por encima de todo, somos una iglesia. Y como tal, esa es nuestra identidad. La principal identidad que tenemos, ser iglesia. Y como tal, en la iglesia adoramos. Siguiendo este paradigma de Hechos 2. Y como tal, participamos en la cena del Señor. Y como tal, estudiamos las Escrituras. Gran parte del 2013 fue profundizar en el catecismo menor las principales doctrinas que creemos como cristianos y las respaldamos con la esencia bíblica. Como iglesia tenemos la capacidad de convivir y tuvimos más convivios en el 2013 que en años anteriores juntos. Como iglesia también podemos jugar, nos hace falta ese esparcimiento. Como iglesia oramos. Como iglesia nos escuchamos. Como iglesia discutimos en el buen sentido de la palabra. Como iglesia decidimos cosas. Como iglesia nos alentamos en los momentos difíciles. Como iglesia tenemos que comprometernos unos con otros. La iglesia es un grupo de personas lo suficientemente como para llegar a conocerse personalmente. No solamente, el hermano que asiste en la iglesia, no sé cómo se llama, pero asiste, lo he visto en la iglesia. No, tenemos que romper ese nivel primario de relación. Es conocernos bien por nombre, conocernos quiénes somos. Porque entre más podamos conocernos, tenemos la posibilidad de comprometernos con Dios y comprometernos unos con otros en la iglesia, bajo la autoridad de Cristo y bajo la guía del Espíritu Santo. La iglesia, como comunidad de fe y compromiso, crea una atmósfera que facilita cierto tipo de relaciones entre las personas y al mismo tiempo que desalienta a otras, porque también la iglesia no es para expectativas falsas de la gente, no es un club social. La iglesia es un espacio, una expectativa para muchos que necesitan tener una familia espiritual. Y yo quiero que tú te sientas en la familia espiritual. Queremos decir también que en la iglesia establecemos calidad de relaciones. Esto es, de que no solamente aquí me saludo. Si me encuentro un hermano de la iglesia afuera, también lo saludo. Lo conozco o la conozco y también lo saludo. Y sé su nombre. En una familia, cada uno de los que viven bajo el mismo techo participan en los quehaceres domésticos según sus capacidades. Así que no hay lugar para los mirones. En la iglesia no hay espacio para los mirones.
Aún los enfermos son parte vital de la familia e influyen en los trabajos de la misma. En la iglesia, aún si estamos desalentados, tenemos la expectativa de salir adelante. Pero todos tenemos que participar en algo, porque ya no va a haber espacio para mirones. Queremos gente activa. En la iglesia, como comunidad de fe y de compromiso, los miembros no son observadores dominicales, sino participantes activos en la adoración, en el discernimiento, en la enseñanza, en la disciplina, en el servicio. Esto se llama compromiso. Hay muchas definiciones de la palabra compromiso. Les podría narrar lo que dice la Real Academia, lo que dice la filosofía, lo que dice la sociología y sin fin de disciplinas que hablan acerca del concepto de compromiso. Pero algo muy sencillo, anótenlo en sus celulares, tómenle fotos, escríbanlo por ahí. Compromiso es la voluntad de hacer por edificar. Eso significa compromiso en un sentido bíblico. Es la voluntad. No es el deseo, no es el anhelo, es si me gustaría. Es la voluntad de hacer por edificar. Eso se llama compromiso. ¿Puedes repetirlo conmigo? Compromiso es la voluntad de hacer por edificar. ¿Cuál es el producto del compromiso? Edificación, crecimiento, madurez. ¿Recuerdan lo que dije al principio? Compromiso te lleva a la madurez. Queremos ser una iglesia madura, una iglesia que crezca, una iglesia edificada. Necesitamos, ¿qué? Compromiso. Necesitas comprometerte. Y hoy vamos a establecer un compromiso. El compromiso a partir de 2014 de ser iglesia, de ser la familia de Dios aquí en la tierra, de vivir un pedazo de ese reino del Señor aquí en el mundo. En la Biblia tenemos muchos ejemplos, pero hay un ejemplo muy importante. En Hechos 12:12 dice así: enseguida Pedro se fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, pues muchos de los seguidores de Jesús estaban orando allí. En un principio las iglesias no se reunían en templos porque no existían los templos. Los templos fueron creación del mundo del occidente a partir del siglo IV y V de nuestra era, con el Imperio Romano. Pero las iglesias se reunían en las casas. Y entonces el paradigma de ser iglesia es ser una familia. Los que habitan bajo la familia tienen muchas cosas en común. Y una de las cosas que tenían en común los seguidores de Jesús bajo un mismo techo era la oración. Por eso para nosotros es muy importante la oración. La mitad de ustedes no vino a la oración hoy. Y les dijimos que nuestras actividades empiezan a las 10. Porque es muy importante orar. Les hemos invitado para que vengan los viernes a la oración. Y bueno, es que salimos tarde del trabajo, estamos muy lejos, no alcanzamos a llegar, hay mucho tráfico, está bien. Pero los domingos, ¿cuál es el pretexto? ¿Tráfico? ¿Muy lejos? ¿Ven por qué requerimos compromiso? Y me preguntan, bueno, ¿pero a qué hora es el culto? A ver, ¿no quedó claro? Todo comienza a las 10.
Tenemos una secuencia, ya lo vieron hoy, vamos a perfeccionar esa secuencia en nuestro primer día. Tuvimos algunas fallas. Tenemos que ser cada vez más precisos. Pequeñas fallas que ya no vamos a tolerar. Pero hay una secuencia. Y la secuencia comienza desde las 10. Y en esa secuencia arrancamos con oración. Porque lo primero que hacían los que estaban bajo el compromiso de ser iglesia, en el modelo de Hechos, es que estaban juntos orando. Y les puedo narrar muchos otros textos donde las casas de los lugares, de los espacios geográficos, eran casas de oración. Por ejemplo, la iglesia de los Filipos, que se hizo en una casa, en la casa de una mujer, que fue la primera pastora de ese lugar, se reunían a orar, según Hechos 16. La iglesia de Tesalónica, también en Hechos 17, lo primero que hacía era orar. La iglesia de los Corintios, según lo que nos dice 1 Corintios 16:15, también se reunían a orar. La iglesia de Éfeso, Troas y Roma, todas se reunían para orar. Pero no solamente oraban, también estudiaban la Biblia, escuchaban el mensaje de Jesús y además compartían el pan unos con otros. Para nosotros la cena del Señor. Todo eso hacemos en el servicio. Por eso la oración no puede ser como algo, ay no, yo no llego hasta las 10:30 las alabanzas. Comenzamos con oración, porque queremos ser una iglesia de compromiso. Entonces tu primer compromiso es venir a edificarte, y la oración es edificación. La iglesia tiene toda la intención de ser iglesia. La gente no se hace miembro de la iglesia por accidente, sin pensarlo o sin comprometerse. La iglesia no surge para adoptar una confesión de fe o establecer alguna estructura denominacional. La iglesia tiene un propósito claro, en el sentido de que sabe quién es y cuál es su base para estar juntos. Primero consolidemos eso y después hablemos de la estructura denominacional. El quién, el qué, el por qué y a veces hasta el cómo están planteados en un pacto. Y aquí es el segundo punto que debes de notar. El compromiso en la Biblia se llama pacto. Pacto es la palabra más teológica que usamos en la iglesia. Porque Dios estableció un pacto con nosotros. Es decir, estableció un compromiso con nosotros. Y nosotros respondemos al pacto con otro compromiso. En la fe bíblica, el pacto es una idea fundamental. El Antiguo Testamento expresa la relación de la humanidad con Dios en términos de pactos. Por ejemplo, el pacto que Dios hizo con Noé es un pacto que hace referencia a Jesús. O el pacto que hizo con Abraham, que es la parte más sublime de esos pactos. O el pacto que hizo con Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. Y después, cuando ya estaban en la tierra prometida, el pacto que hizo con el pueblo de Israel. Y luego el pacto que hizo con la dinastía de David. En el antiguo cercano oriente, pacto era como un convenio o un acuerdo. Establecía los términos de una relación entre dos partes. En el mundo jurídico eso se le llaman contratos. Aquí se utilizan las palabras contratos. Pero en la Biblia se utiliza la palabra pacto. Pacto también es un contrato, un convenio, una relación entre dos partes.
Y en él se estipulaba cómo se proyectaba relacionarse ambas partes, los requisitos para tener una relación buena y positiva. Y aquel que no cumpliera con la regla del pacto se rompía, o había sanciones, como hoy en día existen en los contratos. Si alguien no cumple el contrato, pues también tiene penas, se le penaliza. Por lo general, un pacto terminaba con una lista de beneficios, y en caso de vivir de acuerdo con el pacto, entonces la gente por fin podía establecer el shalom entre ellos, la paz, la armonía. La ley de Moisés incluía en el pacto una larga lista de obligaciones éticas para el pueblo de Dios y definía los términos del pacto con gran detalle. Por lo esencial del pacto era la relación que se establecía y especificaba con quién se tenía que hacer la relación. Así que veamos un ejemplo muy claro del pacto, de esa relación. Ese lo tenemos, por ejemplo, en Josué, capítulo 24, versículos 14 al 28. Es bastante amplio, no lo vamos a leer del todo, pero solamente vamos a hacer mención, muy importante, algunas menciones de algunos versículos necesarios para entender la naturaleza del pacto. Aquí, Josué es el sucesor de Moisés, el encargado de guiar al pueblo del Señor a la tierra prometida, el cruzar el río y establecer una nueva vida. Ya dejar el tiempo de 40 años en el desierto, donde la primera generación, la mayoría había muerto, y comenzar con una nueva generación y estableciendo el pacto para poder vivir en la tierra prometida. Por lo tanto, ese pacto tiene que ver con lo siguiente. Dice Josué: respeten a Dios, obedézcanlo y sean fieles y sinceros con Él. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraban en Mesopotamia y en Egipto y obedezcan solo a Dios. Si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Es un versículo muy importante, que debería ser tu versículo. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Entonces, el pacto es tu relación con Dios. Tu primer compromiso es con Dios. Y eso es muy fácil trasladarlo a ser iglesia. En el Nuevo Testamento, ahora se le conoce como el nuevo pacto en mi sangre, dice Jesús, mediante el cual Jesús nos llama a establecer una relación de amor con nuestro prójimo y con Dios. Y nos llama a ser amigos de Dios. Entonces veamos algunos versículos. Juan 15:15, y no los llamo sirvientes, porque un sirviente no sabe lo que hace su jefe. Los llamo amigos, porque les he contado todo lo que me enseñó mi Padre. En ese pacto, ahora la relación con Jesús es de amistad, no de siervo. Y Santiago 2:23 nos da un ejemplo también. Así se cumplió lo que dice en la Biblia:
Abraham confió en las promesas de Dios y por eso Dios lo aceptó. Y fue así como Abraham se hizo, ¿qué? Amigo de Dios. Entonces, por eso tu primer compromiso para que podamos ser una iglesia verdadera es con Dios. Comprométete con Dios. Tu primera relación es con Dios. Aquí justamente lo que hacemos es enfatizar esa relación con Dios. Somos un medio, pero la finalidad es que tú reafirmes tu compromiso o tu pacto con Jesús. Que todos los días de tu vida te comprometas en caminar con Dios. Que digas como Josué: yo he decidido, yo y mi familia, dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Vivir de acuerdo al pacto es algo más que seguir simplemente ciertas reglas. Significa vivir de tal manera que la relación continúe y crezca. Por eso compromiso significa edificar. Porque entre más te comprometas con Dios, más creces, más te edificas. Por eso algo que les vamos a invitar y vamos a reflexionar a lo largo de este mes es el siguiente punto: creando un pacto de ser iglesia. Y todo comienza con Dios. Y a lo largo de estos siguientes domingos vamos a entender cómo concretizamos nuestro compromiso y nuestro pacto de ser iglesia. ¿Cómo lo creamos? Hay muchas maneras. Pero lo primero que voy a invitarte, primer domingo de mes de 2014, es que reafirmes tu pacto con Dios. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y piensa todas las maneras en que Dios ha mostrado su misericordia en tu vida. Recuerda, y estoy seguro que el Espíritu Santo te está ayudando a hacerlo, todas las maneras en cómo Dios se ha manifestado en ti. No solamente en los beneficios que has recibido, beneficios materiales, beneficios en tu familia, salud, trabajo, alegría. No solo eso. Esas son las añadiduras. Es que Dios se encontró contigo, te buscó. Y entre los más de 7,000 millones de habitantes en este mundo, te ha elegido a ti. Y te eligió desde antes de que tú nacieras. Es más, te eligió antes de que este mundo fuera creado. Ya te conocía. Y te amó primero. No estás aquí por casualidad o accidente. Estás aquí porque Dios te llamó y te amó. Porque Dios quiso establecer una relación contigo. Y por eso tú lo conoces. Porque Él dio el primer paso. Porque aunque en tu corazón había el deseo de conocer a Dios, ese deseo te lo puso el Espíritu. Dios mismo lo hizo. Y Dios te llama a que renueves el pacto con Él, a que hoy establezcas un compromiso profundo con Él. Señor, yo te pido
que en cada corazón que ha escuchado tu palabra sienta la necesidad, Señor, de comprometerse más contigo. Queremos ser una iglesia viva, una iglesia edificada, pero hoy necesitamos refrendar nuestro compromiso contigo. El compromiso de seguirte, Señor. El compromiso de cumplir tu voluntad. El compromiso de tener una vida de adoración a través de la obediencia, a través de la sumisión ante ti. Señor, refrende en cada corazón de tus hijos en esta iglesia el sentido de caminar contigo, de vivir su vida rendida a ti, de reconocer tu majestad, de reconocer tu amor y tu bondad. Te pedimos, Señor, que tú fortalezcas la vida de esta iglesia, de cada familia, y que tú obres, Señor, en esta comunidad para ser un conjunto de miembros comprometidos contigo y comprometidos los unos con los otros, para estar en tu presencia todo el tiempo aquí en la tierra y contemplar siempre tu voluntad. Ponte de pie. Alaba al Señor.